Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Esperemos que se encuentren de la mejor manera. Les mandamos un fuerte saludo a todos los que nos escuchan cada vez que subimos un nuevo video a este canal. Como les repetimos, como les pedimos siempre, por favor, ayúdenos suscribiéndose al canal, ayúdenos a llegar a esta meta que queremos lograr con ustedes. Queremos llegar a los 100,000 suscriptores, esperemos que nos ayuden. De verdad, de corazón se los pedimos. Suscríbanse y apóyenos a que este canal siga creciendo cada vez más. Recuerden que con cada like, con cada compartida, pues nos ayudan a nosotros a seguir creando contenido para todos ustedes. Y bueno, vamos a pasar una historia más que tenemos lista para ustedes, esperando como siempre que sea del agrado de todos ustedes. Recuerden que se pueden suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para que les notifique cada vez de que subamos un nuevo video. Les dejamos también el correo para que nos manden sus historias. Bueno, vamos a pasar con la siguiente y los dejamos con esta historia. Cada vez que hablo de este tema, me cuesta mucho hablar sobre esto que me ocurrió. Siempre me considero una persona muy escéptica en ciertos temas, sobre todo con los temas paranormales. Cuando era joven, mi madre siempre me invitaba a que fuera con ella a misa los domingos, pero siempre le contestaba lo mismo, que a mí no me hacía falta ir a misa o a la iglesia, que con que yo me portara bien y ayudara a la gente, con eso bastaba. Ya saben, el típico joven que cree que lo sabe todo. Mi madre siempre me platicaba de temas que para mí se me hacían absurdos. Siempre terminaba por casi burlarme de ella. Ay, hijo, tú no vas a cambiar. Lo bueno es que yo siempre pediré por ti. Yo siempre fui de la creencia que era mejor ser buena persona y hacer el bien que estar todo el día metido en la iglesia. Cuando me encontraba en la prepa, ya a punto de salir de ella, es cuando nos ponemos a pensar qué vamos a estudiar. Bueno, al menos este fue mi caso. Me interesé tanto por la medicina que desde un principio me decidí por esta carrera. Por tal razón y por obvias razones, mi mentalidad era completamente diferente a la de mi madre. Mi padre también me decía que yo debería de acordarme en Dios, no solo en las buenas, sino también en las malas. Nunca le damos la importancia de lo que realmente es. Recuerdo gran parte de mi juventud cómo mis padres casi me obligaban a ir con ellos. Recuerdo gran parte de mi juventud a mis padres diciéndome a cada rato: nunca te olvides de Dios, siempre pídele que te ayude. El día que me mudé a la capital a continuar con mis estudios, mi madre me recordó una vez más lo que siempre me decía, que ahora más que nada debía pedirle por mí y porque todo me saliera bien. Yo siempre voy a pedir por ti, hijo. Sé que lo que tú vas a estudiar te hace pensar de una manera distinta. Sé que tu pensamiento se basa en la ciencia y la medicina. Pero recuerda, hijo, que hay temas que ni siquiera la ciencia puede entender. Hay cosas allá afuera que la medicina no puede solucionar. Esas palabras se me quedaron grabadas por siempre. Pero como era costumbre, terminé por hacerlas a un lado. Una vez más, mi madre me recordó que siempre iba a pedir por mí. Es así como terminé mudándome a la capital para continuar con mis estudios de médico cirujano partero. Al terminar mis estudios, regresé a casa con mis padres. Ya mi mentalidad era completamente diferente.
Si antes de estudiar no creía en ciertas cosas, ahora, al terminar la carrera, se me hacía algo absurdo pensar en ciertos temas que no podría comentarle a mi madre. Cuando comencé a trabajar, no quise trabajar en un hospital como tal, sino que más bien mi gusto era trabajar por cuenta propia y ayudar a quien más lo necesitara. Todos sabemos la osadía que es realizar algún trámite en un hospital público o simplemente realizar alguna consulta. Esto para mí era algo absurdo, así que decidí poner mi propio consultorio y trabajar dando consultas. Ya saben, en esos consultorios donde nos representa una botarga. Me imagino que ya se darán cuenta de quién hablo. Así, le salía más barato a las personas de escasos recursos. Mi gran pago era escuchar a las personas decirme: muchas gracias, doctor. Al escuchar eso, decía: para esto es lo que estudié. La verdad, amo mi profesión, tanto que incluso en un tiempo comencé a realizar consultas a domicilio. Tal vez muchos piensen que era muy arriesgado de mi parte o poco profesional, pero para mí siempre era primero los pacientes, independientemente de su estatus social o económico. Donde me ocuparan, allí estaría. Así es como me di a conocer, y muchas familias me conocían, e incluso yo a ellos, que en algunas ocasiones que iba a revisar a algún paciente de noche, los familiares me invitaban a cenar con ellos. La verdad, esta etapa fue muy hermosa, el conocer a tantas personas que te abrían lo más íntimo de su hogar. Esa calidez te hacía sentir muy bien con uno mismo. Conocí y me di cuenta de la situación de muchas familias, y en ocasiones ni siquiera les cobraba, pero esa confianza que tenía con muchas personas cambió una noche que una mujer muy, pero muy humilde llegó al consultorio justo cuando me disponía a salir hacia mi casa, pues ya era de noche y solo quería llegar a casa y descansar. Pero al ver la desesperación de la señora y su aspecto, me di cuenta de que no la había visto antes y no parecía venir de cerca. ¿Qué se le ofrece?, le pregunté. Es mi hijo, doctor. Está muy mal y no pude traerlo. Por favor, tiene que venir conmigo a verlo. Al ver la preocupación de la señora, no pude negarme, así que decidí ir con ella. Vamos, le contesté. Al salir del consultorio, me di cuenta que afuera había una fuerte tormenta. No me había dado cuenta en qué momento comenzó a llover. Así vino esta señora. Debe ser algo muy delicado para que venga a esta hora y en esta situación. Tomé mis cosas y subí al auto. La señora, al principio, no quiso subirse. Se lo voy a enseñar, doctor, me dijo. Eso no importa, le contesté. Tenemos que llegar con su hijo. Subió al auto y nos dirigimos hacia donde vivía la señora. Al ir diciéndome por dónde, me di cuenta que nos encontrábamos saliendo ya de la ciudad y nos internamos hacia un pequeño cerro en lo alto de la zona. En un punto, mi auto ya no pudo acceder más. Me dice: tenemos que seguir caminando. Por un momento dudé si debía seguir o decirle a la señora que mejor iría a verlo por la mañana. Me dije a mí mismo: no puedo dejar a la señora después de que recorrió tan largo camino para llegar a mi consultorio. Así que decidí seguirla. Caminamos alrededor de 20 minutos. La verdad, yo no sabía por dónde nos dirigíamos, pero sabía que la señora sabía el camino, pues se trataba de su casa. A lo lejos pude ver una tenue luz y justo allí una pequeña casita. Al llegar me di cuenta que la señora vivía solamente con sus 3 hijos, una pequeña niña de al parecer 7 u 8 años aproximadamente. Esta pequeña se encontraba parada afuera de la casa como si nos estuviera esperando. Y así fue.
Al llegar, la madre le dice que qué pasa. La niña solamente le contestó: no está solo. Pensé que el padre se encontraba con él adentro. El mayor de sus hijos, que se encontraba postrado sobre la cama, atado de pies y manos. Este joven aparentaba unos 20 o 22 años. Pase, doctor, me dice la señora. Disculpe que no haya luz, pues como usted puede ver, no hay electricidad en este lugar. Al llevarme donde se encontraba el joven, me dice que lo tuvieron que atar porque se ponía muy agresivo. Al preguntarles cuál era el motivo de las ataduras, la señora solo me dijo que era porque en ocasiones, y sobre todo al caer la noche, es cuando por alguna extraña razón él se ponía muy agresivo con ellos, y no se explicaban por qué. Al parecer, tampoco ellos sabían lo que este joven padecía. Al querer examinarlo, el joven comenzó a moverse de manera inhumana. Tal parecía que quería desatarse de estos amarres. Lo primero que se me vino a la mente fue sedarlo para que pudiera examinarlo mejor. Así que procedí a realizarle la inyección, pero su piel era tan dura que me fue imposible aplicarle la inyección. Al no poder examinarlo, me di por vencido, diciéndole a la madre que lo mejor sería llevarlo a mi consultorio para que pudiera revisarlo con más calma y con ayuda de los enfermeros que trabajaban conmigo. Pero la madre se negó por completo, diciéndome que no debía sacar a su hijo de esa casa. Después de un rato de estar ahí, caí a la conclusión de que la señora, muy supersticiosas: señora, debemos llevarlo al consultorio. Lo mejor será que lo traslademos mañana para ver mejor su condición. Pero cuando quise voltear a verla, esta señora ya no se encontraba con nosotros. Solo me encontraba con las dos hijas ahí paradas. La segunda hija tenía aproximadamente 16 o 17 años. Al preguntarle a dónde se había ido su madre, ninguna de las dos me contestó. Solo se quedaron ahí paradas. La lluvia comenzó a hacerse más fuerte que en un momento una de las ventanas se abrió tan fuerte, haciendo que la única vela que alumbraba la habitación se apagara, quedándonos en completa oscuridad. Al querer salir de allí, no pude encontrar la puerta. Al moverme hacia donde supuestamente se encontraba la puerta, escuché cómo algo se rompió. Algo como si de unas cuerdas se rompieran, jalándolas de una manera descomunal. Y pude escuchar cómo alguien se puso de pie y comenzó a correr. Se me vino a la mente el joven que se encontraba atado a su cama. De nueva cuenta, el viento abrió la puerta de la habitación, permitiéndome ver dónde se encontraba la salida. Al querer correr hacia ella, algo me jaló por la espalda, tirándome al piso. Las dos hijas salieron corriendo, perdiéndose en el espeso bosque. Algo me golpeó la cabeza, haciendo que perdiera el conocimiento por un momento. Al despertar, me encontraba aún en la habitación, pero algo se escuchaba afuera. Algo como si alguien corriera de lado a lado de la casa. En este punto, ya solo quería salir de ese lugar e irme a casa. ¿Dónde me metí?, me decía a mí mismo. Al ponerme de pie, noté que me sangraba la cabeza. Ese era el menor de mis preocupaciones. Al salir, se me cerró el mundo, pues no sabía hacia dónde correr. No recordaba el camino por el cual habíamos llegado. En mi desesperación, solo corrí sin pensar hacia dónde me dirigía. Solo quería salir de ese lugar. Pero en un momento me detuve, ya que escuchaba cómo alguien o algo venía detrás de mí. Al voltear no podía ver nada, solo alcanzaba a ver algo
cuando los rayos caían y alumbraban un poco el camino. Después de correr por unos 20 minutos, me di cuenta que había regresado al mismo lugar. Me encontraba frente a esa pequeña casa, pero en esta ocasión se encontraba una luz que provenía de adentro de ella. Imaginé que la señora había regresado, así que me acerqué a ver y cuando toqué la puerta salió esta señora. Le dije lo que había ocurrido y me dice que su hijo sufría el acoso de algo, de alguna presencia maligna, y que ya había intentado de todo para poder librarlo de este ser que lo atormentaba. Al estar más calmado, pude ver el camino por donde habíamos llegado. Al decirle que me tenía que regresar, ella inmediatamente se negó, diciéndome que era muy peligroso salir, ya que su hijo se encontraba allá afuera y que por lo general siempre se comportaba de manera más agresiva cuando había luna llena y sobre todo cuando caían tormentas como esta. Es por esa razón que lo habían atado a la cama. Al preguntarle por su esposo, ella solo se quedó callada. Al parecer, había tocado un tema bastante delicado, que la más pequeña de las niñas se acercó a su otra hermana y comenzó a llorar. Mire, doctor, lo que sea que tenga mi hijo no es nada bueno, y hemos vivido muchos años así desde que vivíamos en la ciudad. Una vez fuimos muy felices, no nos faltaba nada. Mi esposo tenía un buen trabajo donde ganaba lo suficiente para que nada nos faltara. Pero sabe, doctor, que siempre hay gente que envidia lo que los demás tienen. Mi cuñada, que siempre nos envidió la manera de vivir de nosotros, fue lo que la llevó a cometer esto que usted está viendo. De la noche a la mañana, mi hijo comenzó a tener pesadillas y se despertaba en las noches, diciendo que algo venía por él. Esto cuando apenas tenía 12 años. El comportamiento de él se fue tornando muy agresivo conforme pasaban los días. Lo llevamos a varios hospitales y doctores. Todos daban el mismo diagnóstico: trastorno por estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. Por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de un ser querido puede causar este trastorno. En pocas palabras, es el resultado de presenciar alguna escena tan impresionante y fuerte que llega a afectar de manera permanente y mentalmente, que genera un desorden mental y hace que genere imágenes que solo el afectado puede ver. Pero, ¿qué fue lo que presenció el muchacho?, le pregunté, para que desarrollara este trastorno. La madre del joven continuó contando que a la semana de comenzar con este comportamiento y antes de acudir al hospital, comenzaron a ocurrir anomalías en la casa. Mire, doctor, nosotros vivíamos en la ciudad, cerca del centro. Era una casa pequeña, pero muy acogedora. Y desgraciadamente, esta mujer nos la arruinó por completo. Por las noches, la casa se sentía muy fría, siendo verano en ese tiempo. Ocurrieron cosas que no puedo contarle porque mis hijas se pondrían mal al recordar. Solo puedo decirle que en esa casa se quedó algo muy malo, que en varias ocasiones intentó hacernos daño. Al parecer, este demoníaco ser es el que provocó el trastorno de mi hijo. Estoy segura, me dijo la madre. Nunca dejé que tocara a mis hijos, pero eso fue más fuerte que nosotros, haciéndonos huir de nuestra propia casa. Cada noche
mi hijo comenzaba a gritar y a rasgarse la piel, diciendo que algo venía por él. Durante mucho tiempo vivimos así, de esta manera. Cuando todo comenzó, fue una noche que mi cuñada llegó a visitarnos junto con su esposo e hijos. Cenaron con nosotros y nos la pasamos muy bien. Pero a los 3 días, algo comenzó a suceder en la casa. Dice mi hijo, cuando aún era consciente de sí mismo, me contó cómo esa noche algo llegó a la casa, algo que le provocó muchos escalofríos y comenzó a ponerse muy nervioso. Temblaba sin control. Su estado era de estar en alerta durante todo el día. Durante el transcurso del día, en ocasiones se sentía una corriente de aire que al sentirla sabíamos que algo malo se acercaba. Mi desidia de no actuar a tiempo es mi más grande error. Una presencia se hacía notar durante la noche, cuando estábamos cenando todos en familia. Este ser se hacía presente y todos lo podíamos ver. Al verlo, mi hijo comenzaba a tener ese tipo de ataques, como si se convulsionara y se ponía muy agresivo. Yo sabía que este ser era el culpable de que mi hijo tuviera este comportamiento. Así pasamos una semana hasta que lo llevamos al doctor, pero yo sabía que eso no se resolvería con medicamento. Pero mi esposo insistió en que en algo ayudaría. Así es como, después de llevarlo con distintos doctores, nos dieron el diagnóstico de que mi hijo tenía este trastorno. Al sacar conclusiones, nos dimos cuenta de que mi hijo obtuvo este trastorno por ese maldito ser. Mi esposo, en su resignación, acepta que recibamos ayuda de alguien que supiera sobre estos temas. Es así como acudimos con una curandera. Que según era muy famosa por ser muy buena al realizar este tipo de curaciones. Al ir a visitarla y explicarle lo que sucedía, nos dijo de lo que se trataba y de lo que esta mujer había hecho. Ella se ofreció a ayudarnos con nuestro hijo, pero nos advirtió que era un trabajo muy fuerte y que sería muy difícil de deshacernos de este ser. Sin pensarlo, aceptamos, pero nunca pensamos en las consecuencias. La señora acudió a la casa a ver a mi hijo. Al verlo, notó algo raro en él. Nos dijo que iba a ser más difícil de lo que ella pensaba. Vamos a hacer lo posible, pero tenemos que hacer algo. Así comenzó la señora a realizarle una limpia a mi hijo. Esto cuando se encontraba consciente. Debo decir que cuando mi hijo se encontraba bien, era completamente normal y aceptó recibir la ayuda de la señora. Puso mucho de su parte para que esto saliera muy bien, pero durante esta limpia algo pasó. Algo o alguien llegó a la casa, como para impedir que continuáramos con este trabajo. Mi hija, la más grande, gritó diciendo: «¿Ya llegó?» «¿Quién llegó?», pregunté. Ella solo apuntó hacia la puerta y vimos parado a este ser. Solo se le dibujaba la silueta, pero no podíamos ver ninguno de sus rasgos. La casa se hizo más fría de lo normal. Mis hijas corrieron a abrazarme, cerrando fuerte sus ojos para no ver a nadie. Mi esposo solo se acercó hacia nosotras, pero entre más continuaba la señora, este ser comenzó a reír. Mi hijo, sorprendentemente, soltó un fuerte golpe hacia la señora, arrojándola a 2 metros de donde se encontraba. Mi hijo salió corriendo hacia el patio. Mi esposo fue detrás de él, pero no pudo darle alcance. Lo perdió de vista. Al regresar a ver cómo se encontraba la señora, ésta se encontraba consciente,
pero inmediatamente se puso de pie, diciéndonos que ella no podía ayudarnos y que mejor buscáramos ayuda más profesional, dejándonos allí solos. Al marcharse la señora, escuchamos gritos a lo lejos. Imaginamos que se trataba de mi hijo. Al ir a ver de dónde provenían los gritos, vimos en efecto a mi hijo, que corría como si de un perro se tratara. Corría en las 4 extremidades. La gente al verlo se asustaba, pero gracias a la ayuda de una patrulla pudimos detenerlo. Le dijimos que mi hijo tenía una extraña enfermedad que lo hacía comportarse de esa manera. Los vecinos nos miraron extrañados, pero ninguno se quiso acercar a preguntarnos qué sucedía. A los días, las cosas subieron de tono. Algo llegaba a visitar a mi hijo todas las noches. Este ser o demonio llegaba a aconsejar y a platicar con mi hijo. Lo escuchábamos como si se encontrara completamente normal, pero al ir a su habitación las cosas cambiaban. La puerta se encontraba cerrada por dentro. Al abrirla por la fuerza, encontramos a mi hijo parado sobre la base de la cama. Era imposible que pudiera hacer eso. Al vernos, comenzó a reír o a burlarse de nosotros. Mi esposo lo tomó por la fuerza, atándolo a la cama. Esto fue muy doloroso para mí, verlo de esa manera. Esa era la primera vez que lo atábamos y hasta la fecha lo seguimos haciendo. Al día siguiente decidimos ir a buscar ayuda a la iglesia del centro. Fuimos en busca del padre, pero siempre hay un chismoso queriendo saber antes el motivo por el cual fuimos a buscarlo. Se nos hizo algo molesto que el encargado de barrer y tener limpia la iglesia nos cuestionara tanto y de esa manera. Solo le dijimos que si podíamos hablar con el señor cura. Al hacernos pasar con él, por fin le explicamos lo que sucedía, pero nuestra ilusión se esfumó en cuanto nos dijo que solamente nos daría un libro de oraciones y un poco de agua bendita para que rociáramos la casa y rezar cada vez que mi hijo comenzara a comportarse de esa manera. Así, un poco desanimados, nos fuimos a casa. Esa noche comenzó todo de nuevo. Antes de que mi hijo comenzara a ponerse agresivo, mi esposo lo ató a la cama. Pero siempre que hacíamos esto, este ser llegaba a la casa y siempre que esto sucedía, la casa se volvió un congelador y muchas veces los focos fallaban. Esa noche, cuando nos disponíamos a dormir, mis hijas llegaron a nuestro cuarto diciéndonos que el Señor había llegado. Mi esposo les dijo que pasaran la noche con nosotros, y en eso comenzamos a escuchar cómo las cosas del cuarto de mi hijo estallaban, como si las arrojaran con fuerza contra la pared. El ruido era tan fuerte que estábamos seguros que los vecinos también escuchaban todo. En eso, mi esposo sacó el libro que el padre nos había dado y me lo dio para que yo rezara alguna oración. Mientras yo hacía esto, él comenzó a rociar el agua que nos había dado el padre, pero al hacer esto, este ser golpeó a mi esposo, provocando que derramara el agua. Ahí notamos que este ser portaba un sombrero y una capa, como si de un mago se tratara. Mi esposo le dijo de palabras, diciéndole que dejara en paz a su hijo, pero solamente recibimos risas de este ser. Lo único que hicimos es encerrarnos en nuestro cuarto y escuchar los pasos de este maldito ser paseándose por toda la casa como si fuera de él, mientras que los ruidos del cuarto de mi hijo no paraban. Pero a eso de las 3 de la mañana, mi esposo no soportó más y salió a ver qué sucedía. En este punto, la señora hizo una pausa como para tomar fuerzas y continuar su relato. Me dice que su esposo salió a la habitación de su hijo,
pero que al entrar miró a una señora parada al lado de la cama de mi hijo y a este ser parado del otro lado. Pero cuando quiso entrar, este ser lo empujó con fuerza y cerró la puerta detrás de él. Al regresar, se le notaba una cara muy amarilla y muy sorprendido. ¿Qué pasó?, le pregunté, pero él seguía sin contestarme. Allí pensé que algo le había pasado a mi hijo, pero al escuchar nuevamente los ruidos provenir de su cuarto, supe que aún seguía allí. Esto, por alguna razón, me tranquilizó. Nuevamente le pregunté a mi esposo lo que había pasado y me dice: es esa vieja, es esa quien está haciendo todo esto. ¿Quién?, le pregunté. Mi hermana. Es mi hermana la que está allí adentro. Al entrar, la pude ver allí, a un lado de la cama de mi hijo. Al parecer, estaba haciendo una especie de oración, poniendo las manos sobre el cuerpo de mi hijo. Pero este ser me sacó del cuarto. No podíamos pedir más ayuda, nos sentimos completamente solos. Así que, llena de coraje, me dirigí al cuarto de mi hijo y comencé a gritar: sal, maldita sea, ya sé que eres tú la que está haciendo todo esto. Comencé a patear la puerta y a empujarla. No sé cómo, pero logré abrir la puerta. Al entrar, mi hijo se encontraba completamente lleno de sangre. Tenía varias heridas en todo su cuerpo. Alguien se las había provocado. El resto de la noche nos la pasamos allí con él. Al día siguiente fuimos en busca de mi cuñada, pero jamás la encontramos. El cuñado de mi esposo le dijo que desde la noche anterior su esposa había salido, pero que desde entonces no había regresado y que se encontraba preocupado. Jamás la volvimos a ver. Mis padres, al igual que mis suegros, hace varios años que ya no estaban con nosotros y solo nos teníamos a los dos, incluidos nuestros hijos. A los 2 días, nuevamente comenzó todo. Esa noche comenzó a llover muy fuerte y, para colmo, la luz se había ido en toda la colonia. Nos quedamos a oscuras. Solamente teníamos unas cuantas velas que poco ayudaban a ver. Como a eso de las 12 de la noche, vimos que este ser había llegado otra vez a nuestra casa. Mi esposo, lleno de coraje más que de miedo, dice que no permitiría que esta cosa siguiera llegando así a nuestra casa. Así que al verlo llegar, fue directamente a esperarlo. Y al verlo parado ahí, frente a él, este ser comenzó a reír, diciéndole que jamás nos íbamos a deshacer de él. Esta ocasión se nos había olvidado atar a nuestro hijo a la cama. Por alguna maldita razón, olvidamos hacerlo. Así que cuando mi esposo estaba frente a este ser, mi hijo inesperadamente lo atacó por la espalda, quitándole la vida. Fue para mí muy fuerte ver esta escena. Mi hijo había cometido este atroz acto. Él sonreía de la misma manera que este maldito ser. Ambos se burlaban. No pude más que gritar por ayuda. Mis hijas salieron a pedir ayuda. Al llegar los vecinos, mi hijo se encontraba completamente tranquilo, acostado en su cama. Solo se me ocurrió decir que un ladrón había entrado a la casa a robar, pero que mi esposo intentó detenerlos, pero que este ladrón lo había atacado. Llamaron inmediatamente a la ambulancia, pero nada pudieron hacer. Mi esposo murió desangrado. No podía seguir en esa casa. Todos los vecinos comenzaron a sospechar y mi hijo cada vez se comportaba más agresivo, que en 2 ocasiones se nos escapó de la casa, poniendo en riesgo a los vecinos. Es así, doctor, que decidí mejor venirme a vivir a este pequeño y alejado lugar, donde mi hijo no haga daño a nadie. Solo espero y no llegue muy lejos. Al escuchar esto,
No hacía ninguna pregunta, solo escuchaba. Mi temor aumentó cuando me di cuenta que este ser, o lo que queda del hijo de la señora, se encontraba allá afuera. Es por eso que no lo dejé ir, doctor. No quiero que mi hijo vuelva a cometer otro acto de estos. No sabía qué decir. Las hijas escuchaban angustiadas, abrazadas una a la otra. Sentí un enorme vacío en mí al ver y escuchar todo. Al ver a la más pequeña, supe que no podía dejarlas allí y con todo lo que pasaba. Ellos me pidieron que me quedara allí con ellas por mi seguridad y tal vez por la de ellas también. Así que decidí quedarme allí, pero no dormido, sino esperando que amaneciera. Al ver los primeros rayos del sol, sentí un gran alivio. Doctor, creo que ahora puede irse. Mi hija lo acompañará hasta donde dejó su auto. Pero antes de irme, le pregunté, ¿por qué me había ido a pedir ayuda a mí si sabía que lo que tenía su hijo iba más allá de mis conocimientos? Yo lo conozco, doctor. En una ocasión fui a visitarlo cuando mi hija, la más pequeña, se había enfermado y usted no me cobró ningún peso. No sé por qué, pero algo me dijo que usted podría ayudarme. Me quedé sorprendido, pero hay ocasiones en que te das cuenta de que ni tú mismo te conoces bien. Al retirarme, antes de irme, me ofrecieron un café. Al estar tomándolo, no sé por qué extraña razón, recordé una gran parte de la gente que había ayudado, y en una de esas recordé a una señora de las que había acudido a su casa a curar a uno de sus hijos que se había cortado un pie al pisar descalzo. Esta señora es algo especial y seguramente podrá ayudarlos. No dude en ir. Ella, al parecer, se dedica a realizar limpias espirituales y en esa ocasión me había dicho que ella no podía curar esa enfermedad a su hijo, pero que yo sí podría. Hay cosas de las cuales usted no va a poder curar, pero yo sí, me dijo sonriendo la señora. Allí me di cuenta de lo que mi madre me decía. Esta señora era lo que conocemos como seres de luz y por lo que sé es muy buena y no es ninguna farsante. Lo que les recomiendo va en contra de toda mentalidad que tiene un doctor, pero después de ver lo que pasó la noche anterior y lo que la señora me había contado, le digo a la madre de las niñas, no sé qué tanto sea cierto, pero lo que yo he aprendido durante toda mi vida no tiene poder con lo que usted necesita. Pero les recomiendo que visite a esta señora de nombre Amparo. Dígale que va de mi parte. Sé que de verdad le puede ayudar. Por favor, no dude en ir a visitarla. Y del dinero, no se preocupe, que no le va a cobrar ningún peso. Después de eso, la hija mayor me acompañó hasta donde se encontraba mi auto. Me dirigí a la casa a descansar. Al llegar, mis padres me esperaban muy preocupados. No habían podido dormir y al verme llegar me preguntaron que dónde había estado toda la noche. Solo les dije que había salido a atender a una persona y que se me había complicado, pero que todo estaba bien. A la fecha, no sé si acudieron a visitar a esta persona, pero me gustaría mucho volver a ir a visitarlos, ver cómo siguen y si todo mejoró. Les aseguro que si vuelvo a visitarlos, les contaré cómo se encuentran todos por allí. Por respeto y seguridad de la familia, no puedo decir dónde ocurrió esto, pero ojalá y todos estén bien y pronto poder ir a visitarlos, y ustedes serán los primeros en saberlo.
Les mando un fuerte abrazo a todos los que lleguen a escuchar mi historia. Saludos desde Oaxaca.